iniciar la predicación de esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 70 y versículo 71. Evangelio según San Juan, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículos 70 y 71. Y leemos. 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 70 y versículo 71. Y dice el texto bíblico de la siguiente manera. Jesús les respondió: ¿no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Señor, gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor único e incomparable para con nosotros, Señor. En esta mañana, guíanos a ver las verdades de tu palabra infalible, Señor. Que Cristo sea glorificado en esta mañana a través de la exposición bíblica, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que somos lo que hacemos y que no somos lo que decimos. Ayúdanos a vivir y hacer, Señor, conforme a tu voluntad. Y guíanos, Señor, y guía a cada amigo que esté entre nosotros en esta mañana, a que escuche tu palabra, a que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, Señor. Exalta a Cristo en esta mañana, Señor, como hasta ahora tú lo has hecho. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Jesús escogió a 12 hombres. Y es lo que dice el versículo 70, la respuesta de Jesús a Pedro. Y recuerden que Pedro funge como vocero del grupo, dijimos la semana pasada. Y Jesús ahora le está contestando a Pedro: yo lo escogí a ustedes los 12. Jesús es quien escoge a los 12. Jesús no le llevaron una hoja de vida, no les llevaron un certificado de buena conducta. A Jesús no se lo recomendaron, no fue que, a Jesús le mandaron estos hombres y dijeron: mira, estos hombres son lo que tú necesitas para hacer el trabajo, y estos hombres son de tal o cual manera. No, nada de eso. Nadie se los recomendó. Fue Jesús mismo quien lo escogió a ellos. Por eso dice él: yo lo escogí a vosotros los 12, y uno de ustedes es un diablo. El Señor mismo, como ya he dicho, seleccionó a estos 12 hombres para el ministerio apostólico. Mira el contexto. Versículo 67. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Entonces a esto Jesús le responde: yo lo escogí a ustedes, los 12, y uno de ustedes es un diablo. No es que ustedes han creído, no es que ustedes decidieron seguirme, no es nada de eso. Es que fui yo quien lo elegí a ustedes. Jesús fue quien lo eligió a ellos. Y al igual que ellos, Jesús nos escogió a nosotros. Nosotros hemos creído en ti. Y reconocemos, Jesús, que tú eres el Mesías, que tú eres el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos creído en ti y creemos que tú tienes palabra de vida eterna. Pero Pedro, yo fui quien te escogió a ti, no fuiste tú quien me escogió a mí. Es exactamente eso lo que está diciéndole Cristo a Pedro. Quien seleccionó no fue en Pedro y los 12, quien seleccionó fue Cristo. Aún entre nosotros, aún en nosotros, quien seleccionó fue el Señor y no nosotros. Dios es soberano y hace su voluntad en su creación. Mira cómo lo dicen los versículos 63 al 65 del mismo capítulo 6.
El espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía: por esta razón os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. El que va al Hijo entonces es un regalo de amor del Padre al Hijo. El Padre nos entrega a nosotros como un regalo de amor al Hijo. Nadie viene al Hijo a menos que el Padre sea quien lo dé. Mire como lo dice el pastor John MacArthur hablando sobre este texto, cito: aunque los hombres y las mujeres son llamados a creer y tendrán que rendir cuenta por su incredulidad, la fe auténtica nunca es un asunto exclusivo de decisión humana. Una vez más, frente a la incredulidad, Jesús reitera la soberanía de Dios implicada en la elección para salvación. En otras palabras, la salvación no es del hombre, la salvación es del Señor. Mire cómo lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos en ello, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La salvación, entonces, tenemos que concluir diciendo que la salvación es un acto de gracia. Por gracia somos salvos y por medio de la fe. Y esa fe es un regalo de Dios. Los muertos necesitan ser resucitados por Dios para la vida, necesitan ser trasladados de muerte a vida. La salvación trae vida espiritual a los muertos espirituales. ¿Y quiénes son los muertos espirituales? Toda la raza humana está encerrada dentro de la corrupción y dentro de la depravación total. Y toda la raza humana, para poder despertar a la vida, necesita ser despertado por Dios. El poder que levanta de la muerte a los pecadores perdidos es el mismo poder que opera para darnos a nosotros la energía que necesitamos para nosotros enfrentar las circunstancias de la vida. Cristo nos resucitó consigo. De otra manera dicho, fuimos traídos de la tumba junto con la resurrección de Cristo. Cristo fue quien escogió a la iglesia y no la iglesia a Cristo. Cristo escogió a los creyentes, no los creyentes a Cristo. Jesús le respondió, versículo 70 de nuestro texto: ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es un diablo? Permítanme citar a un libro de C.S. Lewis titulado Cartas del Diablo a su sobrino. Permítanme citar parte de la introducción de este libro, Cartas del Diablo a su sobrino. Cito: la pregunta más corriente es si realmente creo en el diablo. Ahora bien,
Si por diablo se entiende un poder opuesto a Dios y como Dios, existente por toda la eternidad, la respuesta desde luego es no. No hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. Ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad opuesta a la perfecta bondad de Dios, ya que una vez descartado todo lo bueno, inteligencia, voluntad, memoria, energía y la existencia misma, no quedaría nada de él. La pregunta adecuada sería si creo en los diablos. Sí, creo. Es decir, creo en los ángeles y creo que algunos de ellos se han enemistado con Dios y en consecuencia con nosotros. A estos ángeles podemos llamarlos diablos. No son de naturaleza diferente que los ángeles buenos, pero su naturaleza es depravada. Diablo es lo contrario que ángel. Tan solo como un hombre malo es contrario de un hombre bueno. Satán es el cabecilla o dictador de los diablos. Es lo contrario, no de Dios, porque Dios no tiene contrario. Dios es único. Es lo contrario al arcángel Miguel. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y opuestos. Uno consiste en no creer en su existencia. Hay quienes niegan rotundamente la existencia de los diablos. El otro, en creer en los diablos y sentir por ello un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Esto es parte de la introducción de Carta del Diablo a su sobrina, de C.S. Lewis en el 1941. Y luego Lewis pone dos frases, una de Lutero y una de Tomás Moro. Mire la frase que coloca él de Lutero: la mejor forma de expulsar al diablo, si no se rinde ante el texto de las escrituras, es mofarse y no hacerle caso porque no puede soportar el desprecio. Lutero. Y de Tomás Moro dice: el diablo, el espíritu orgulloso, no puede aguantar que se mofen de él. Fin de la cita. Cuando se menciona el nombre de diablo, ¿en qué nosotros pensamos? Hay quienes piensan inmediatamente en un tridente, en una cola negra y en dos cuernos o dos cachos. Esa es una imagen de Satanás que nos han vendido, que nosotros hemos acuñado. Pero lo que Jesús nos está diciendo en esta mañana es que nosotros podemos tener un diablo entre nosotros. Sentado al lado tuyo en la iglesia puede haber un diablo. Escuchando sermones, escuchando música cristiana, pero es un diablo. Mira cómo lo dice William Hendricks, cito: Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Pero uno de vosotros es un diablo. El término significa calumniador, acusador, falso. Este hombre es el servidor, el instrumento del diablo. Su carácter diabólico se manifiesta sobre todo en el hecho de que mientras otros, incluso muchos de los demás, habían abandonado al Señor cuando se dieron cuenta de que no podían estar de acuerdo con Él, y cuando se rebelaron contra el carácter espiritual de su enseñanza, esta persona permaneció con Él como si estuviera en acuerdo total con Jesús. Esto recuerda, dice Hendricks, a una de esas personas que, si bien odia las doctrinas específicas de la dominación a la que pertenece, prefiere seguir adelante tratando de llevar a cabo hasta el fracaso a los que están a su alrededor. Él no quiere saber de la doctrina, la iglesia a la que pertenece. Él entiende que lo que se está enseñando no es la verdad, pero sigue ahí. Y sigue ahí no por fidelidad a Dios, sino porque persigue sus propios intereses. Judas, aunque en rebelión contra
el divino mensaje contra su palabra, con un estilo traidor típico, decidió permanecer en la compañía de Jesús. Y ahí se quedó, pareciendo ser uno del cuerpo íntimo, pareciendo ser uno de los 12, pero en realidad no lo era. Por ello, no existe mejor comparación que diablo para hablar del carácter de Judas y de quién era este. Pero quiero preguntarle, hermanos, ¿habrán diablos entre nosotros? ¿Nos escogió el Señor? ¿Y no es verdad que hay traicionero entre nosotros? A tal punto que lo único que le interesa es su propia gloria, que su fin son ellos mismos y no Cristo. Los diablos son mentirosos. No es que tienen un problema con el pecado de la mentira y que están batallando con el pecado de la mentira. No, es que practican como deporte la mentira porque esa es su naturaleza. Hay diablos que han sido colocados por el Señor en su iglesia como instrumento de crecimiento para la misma. Los cristianos pecan. Y cuando los cristianos pecan, sienten dolor y pesar por su pecado, porque tienen una lucha constante día a día con el pecado. Los diablos pecan, sin embargo, ellos se sienten bien, normal, para ellos es natural, porque esa es su naturaleza. No se inmutan, ellos ven a los demás accionar, pero ellos se quedan estáticos. Están haciendo la obra de Satanás, aunque están en medio de la iglesia. Dividen, engañan, traicionan, buscan solo su propio bienestar, no edifican, no invierten en la iglesia de Cristo. Dicen amar a Cristo, pero no aman a su iglesia, y esto es contraproducente, porque Cristo murió por su iglesia, y el que no ama la iglesia de Cristo no puede decir que ama a Cristo. ¿Hay diablos entonces en la iglesia, pastor? Sí, lo hay. Uno de ustedes es un diablo, le dijo Cristo a Pedro. O sea, uno de ustedes es un mentiroso, un calumniador y un acusador falso. Judas era un instrumento directo de Satanás. Otros se dejaron usar por Satanás, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es ser un instrumento directo de Satanás como lo era Judas, y otra cosa es que un creyente en un momento determinado se deje usar por Satanás. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 16 versículo 23. Entonces él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no piensa en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús sugiere aquí que Pedro estaba siendo una especie de portavoz de Satanás. El Señor identificó a Satanás como la fuente de Judas. Judas lo que hacía lo hacía porque la fuente detrás de Judas era Satanás. Pero tenemos que decir que todo el Nuevo Testamento pone a Judas como responsable de la traición. No podemos decir, bueno, si fue Satanás, entonces Judas no es responsable. No, Judas es responsable de lo que hizo a pesar de Mateo capítulo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿acaso seré yo, maestro? Y le dijo el Señor: tú lo has dicho. Los diablos son aquellos que son instrumentos directos de Satanás. Instrumentos directos de Satanás, que actúan en favor del reino de las tinieblas. Parecen cristianos, están en las filas de los cristianos, están en la membresía de la iglesia, pero responden a otros intereses que no son los intereses del Señor. Son diablos, y son diablos porque su accionar se opone a la voluntad de Dios. Y si se oponen a la voluntad de Dios, entonces no son creyentes, son diablos.
Su accionar se opone a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice una cosa, pero ellos hacen otra cosa. No sabiendo que ellos están donde están, a pesar de ellos ser diablos, porque son un instrumento de Dios y están ahí para el Señor llevar a cabo sus planes, porque no hay una persona, no hay un ser humano, no hay nada dentro de la creación que se le pudo haber salido de control a nuestro Señor. El Señor tiene control absoluto de su creación y cada cosa está en el lugar que Dios quiere que esté. Satanás está en el lugar donde Satanás está, porque esa es la voluntad de Dios, y cada cosa responde a los designios de la voluntad de Dios, sin dejar aparte lo que es la responsabilidad humana. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo estaba lidiando con esos falsos profetas, con esos falsos apóstoles, y Pablo no le llama diablos, Pablo le llama ministros fraudulentos, y Pablo le llama ministros de Satanás, falsos ministros. Dice, porque si Satanás se disfraza de luz, también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, porque son personas que responden no a los intereses bíblicos, sino a los intereses satánicos, por lo que dicen, por lo que hacen y por lo que accionan. Judas era un instrumento de Satanás, como ya dije. Judas era un diablo, así como lo está diciendo Jesús. Yo no soy que lo estoy diciendo. Jesús está diciendo en el versículo 70, yo lo escogí a ustedes los dos, y sin embargo entre ustedes hay uno que es un diablo. No soy yo que lo estoy diciendo. Son tus obras las que dicen que eres un ministro. ¿Y un ministro de quién? Son tus obras quienes dicen lo que tú eres. Son tus frutos los que dicen qué árbol tú eres. Tu fruto es que dice qué tipo de árbol tú eres. Si tú eres un árbol malo, ¿cómo serán tus frutos? Malos. Yo recuerdo que decía en la célula pasada que usted no va a la mata de aguacate, a una mata de aguacate, en el caso de la célula donde estábamos de Héctor y Glenny. Yo decía que ellos no van a la mata que ellos tienen de aguacate y ellos van a buscar mango. Y vamos a buscar mango a la mata de aguacate. Imposible, porque la mata, el árbol que ellos tienen ahí es de aguacate. Y cada árbol da sus propios frutos. Así los ministros de Satanás, a pesar de que quieren engañar e infiltrándose dentro de la iglesia, ellos dan un fruto. Y su fruto es un fruto diabólico y negativo. Pero el cristiano también tiene que dar fruto digno de un creyente, porque cada árbol da su propio fruto. Así las personas hacen lo que hacen, y lo que ellos hacen es el fruto que los identifica. Tú eres no lo que tú dices, tú eres lo que tú haces, porque lo que tú haces es el fruto, es por lo que se te conoce. Mire, veamos, analicemos Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Pero mire la lista. Pero antes de ver la lista, escuche lo opuesto. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es. ¿El fruto de quién?
el fruto de los creyentes. Esto es algo propio de los creyentes. Esto es algo propio de la naturaleza inherente del ser humano. No, el fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo en cada creyente. Sin el Espíritu Santo nosotros no pudiéramos dar fruto, porque el fruto es del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivamos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. El que vive en una acción habitual conforme a estos pecados, practicándolo de manera rutinaria, simplemente no es de Cristo. El que vive de manera rutinaria en estos pecados que mencioné al principio, en esto que dice el apóstol Pablo, que es el fruto de la carne, el que vive de manera habitual practicando esto, no es de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y veamos la lista. Veamos la lista. Pablo habla allí de fornicación. Y cuando Pablo está hablando allí de fornicación, Pablo está hablando de toda actividad sexual ilícita: adulterio, sexo fuera del matrimonio, homosexualidad, bestialismo, incesto, prostitución, pornografía. Todo lo que es actividad sexual ilícita se encierra en esa palabra fornicación. Y viene de una palabra griega que lo encierra todo. Por eso el significado. Fornicación, lascivia. La lascivia es dar rienda suelta a las pasiones sexuales más bajas. Hechicería. Y la hechicería viene de una expresión griega y su significado original alude a lo que es la farmacia. La farmacia donde venden medicamentos. Y se usaba para hablar de las drogas que alteraban la mente. Y también para la práctica del ocultismo, de la brujería y de la magia. Todo esto encierra lo que es la hechicería. Habla de contiendas, habla el apóstol Pablo de herejías, que esto tiene que ver con el enojo, pero con un enojo corrupto. Las enemistades, fruto de contiendas, los celos, los resentimientos, ese odio que sale de una persona hacia otra como resultado de sentirse dañado por otro. Eso es una persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque el llamado al creyente es a nosotros perdonar y a nosotros amar a las personas que nos han hecho daño. El llamado al creyente es a nosotros perdonar y amar a nuestros enemigos. Ora por tus enemigos, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, y al que te odia, ámalo. Eso no es lo que nos dice la palabra en torno a eso, pero el que no es cristiano vive conforme a esto que el apóstol Pablo está diciendo. Habla también de borracheras. Y habla también de orgías. Borracheras y orgía. Y esto de borrachera y orgía era muy típico entre los griegos por sus ídolos paganos. Y esto, lo que está haciendo alusión, o lo que está hablando más bien, es de una conducta desenfrenada y revoltosa, una conducta escandalosa, una conducta desenfrenada. Y es imposible ver a un cristiano con una conducta desenfrenada. Usted me puede decir: pastor, yo me puedo tomar una copa de vino y a mí eso no es pecado, porque la Biblia dice que eso no es pecado. La Biblia habla de la borrachera. Yo le puedo decir a usted: es verdad. Ahora vamos a analizar de qué contexto tú vienes. Tú vienes de un contexto donde tú eras una persona alcohólica, donde tú tenías problemas con el alcohol. Casi todo el mundo en la República Dominicana
los hombres, la mayoría de los hombres en nuestro país ha tenido problemas con alcoholismo, ha tenido problemas en un momento determinado de su vida con el alcohol. Usted me puede decir, no, yo no, yo puedo tomarme, pero si tu contexto es que tú vienes de un contexto donde tú eres una persona que tenía problemas con el alcohol, que te gustaba el alcohol, bueno, tú por prudencia no lo debes hacer, cuidándote para tú no volver a caer en eso. Pero no obstante a eso, a pesar de que tú me digas, bueno, no es una práctica malsana que yo me pueda tomar una copa de vino simplemente. Ahora, ¿cuál es el fin de tú tomarte una copa de vino? ¿Para qué lo hace? Y si lo hace delante de otro creyente que no tiene la madurez para entender que lo que tú estás haciendo es malo, entonces tú estás pecando porque estás dañando la mente de otro. ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo en Corintios? Entonces no es tan simple como se ve. Dice... El texto termina Pablo diciendo, y cosas semejantes a esta, de las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo pregunto, ¿quiénes entonces heredarán el reino de Dios? Si los que hacen todas esas cosas, quienes hacen eso no heredarán el reino de Dios, ¿quiénes van a heredar el reino de Dios? Aquel en quien se manifiesta el fruto del Espíritu. Aquel en el que se manifiesta el fruto del Espíritu, en ese o esa heredará el reino de Dios. Repito, versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Miremos esto y analicemos esto. Esto es lo opuesto a lo que es el fruto de la carne. El que es guiado por el fruto de la carne, el que su voluntad lo lleva de manera natural a lo que es el fruto de la carne, es guiado por el diablo. Y podemos decir lo que dice Jesús de Judas, es un diablo. Ahora, ¿cómo debe vivir una persona que es cristiana? ¿Cuáles son las cosas que evidencian que una persona es un seguidor de Cristo? ¿Cuáles son las evidencias que le van a decirle al mundo que tú eres un seguidor de Cristo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que va a decir si tú eres cristiano o tú no eres cristiano. Y Pablo empieza con el amor. Amor, una palabra, podemos decir un plural, el griego que está utilizando el apóstol Pablo aquí para amor, porque está hablando en diferentes facetas. El amor por elección de la voluntad y no por el afecto emocional. Tiene que ver con el respeto, con la devoción incondicional y con el afecto que incluye siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio. La disposición incondicional al sacrificio. La disposición incondicional ¿a qué? Al sacrificio y el servicio voluntario. Porque se supone que el creyente pertenece a la comunidad de la vasija y del lienzo. Nosotros se supone que estamos para servir y que nosotros debemos servir de manera voluntaria y que nosotros de manera voluntaria nos vamos a sacrificar por los demás. ¿Es lo que nosotros hacemos? ¿Eso es lo que tú haces? ¿Te sacrificas tú por los demás? Mira como lo dice Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. Que nos amemos en verdad y que nosotros estemos dispuestos a nosotros sacrificarnos los unos por los otros. Que yo empiece a ver a los demás como superiores a mí mismo y no que yo solamente me centre en mí, que todo debe girar alrededor de mí, que la iglesia, lo que haga la iglesia debe ser para complacerme a mí, que lo que hagan los hermanos debe ser para complacerme a mí, porque aquí quien importa soy yo. No es eso lo que dice la Biblia. Número 2, gozo. El gozo es una felicidad basada en las promesas divinas, promesas que no cambian. Y para tú poder conocer las promesas divinas que no cambian, tienes que conocer las Escrituras. Estas promesas están basadas en tu relación con Cristo. O sea, que este gozo, esta felicidad depende de Cristo y no de las circunstancias. No depende ni de nosotros ni de las circunstancias. Este es un gozo que está basado y que está fundamentado en Cristo y solo en Él. Porque a la larga, este gozo, esta felicidad es un don de Dios. Y si es un don de Dios, no depende de nosotros. Mire como dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Algunos dirán, qué pena. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es parte de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Número 3 habla de paz. Y cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de paz, está hablando de la calma interior que viene como resultado de la confianza en una relación sana con Cristo. Y esto produce entonces paz, que cuando todo está oscuro y todas las cosas están de patas hacia arriba, tú estás confiado porque tú no dependes de las circunstancias. Tú estás en paz porque Cristo es tu paz. Paciencia. De lo que falta mucho hoy, paciencia. Es la capacidad para soportar ataques y la disposición tranquila para aceptar las situaciones irritantes y dolorosas. Cuando tú estás pasando por medio de una situación irritante, por medio de una situación dolorosa, por medio de una situación de crisis, tú tienes paciencia porque tú estás esperando en aquel que te llamó de las tinieblas a la luz, y eso te da paz, eso te da paciencia. Bondad. Y la bondad aquí es una excelencia de moral. Está hablando o refiriéndose más bien a lo que es la excelencia moral. Y se manifiesta la bondad en iniciativa para emprender actos bondadosos, aún con aquellas personas que nosotros creemos que no se lo merecen. El que es bondadoso no anda mirando y diciendo, déjame ver a quién yo le voy a fulano, sí, porque fulano se lo merece. No, el que es bondadoso es algo que tiene que ver con su propia moral, es algo que lo afecta a él moralmente, y esto se puede manifestar en todas las iniciativas que esta persona hace que van a afectar a otro en actos de bondad, sin importar quién sea esa otra persona. Fe o fidelidad. Cuando él habla aquí de fe o de fidelidad, está hablando de una persona leal y digna de confianza. Una persona leal y una persona digna de confianza. Mansedumbre. La humildad y la amabilidad. Enfoca esta palabra de mansedumbre que utiliza aquí el apóstol Pablo. Humildad y amabilidad. Y se somete con paciencia esta persona que tiene esta mansedumbre a pesar de las ofensas, sin deseo alguno de vengarse. Eso es un poco complicado.
una persona sumisa a la voluntad de Dios, una persona con disposición a ser enseñado y una persona que tiene consideración de los demás. Fíjese cómo va. Primero, es una persona sumisa a la voluntad de Dios. Yo me atengo a la voluntad de Dios y yo hago lo que Dios considere. Si el Señor dice eso, yo lo hago. Sumisa a la voluntad de Dios. Una persona con disposición a ser enseñado. Hermano, nadie quiere ser enseñado. Hay gente que tú le estás enseñando algo y no sabe lo que tú le estás diciendo y te empieza a teorizar porque quiere quedar bien. El propósito no es tú quedar bien, hermano, ese no es el propósito. El propósito es que tú puedas crecer en tu relación con Cristo. No es tú quedar bien, no es tú mostrarte como que tú lo sabes todo. Aquí nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo es el Señor. Y una persona que tiene consideración de los demás. Porque yo no sé si usted ha visto que hay personas que no consideran a nadie, que hay personas que ellos que nada más se consideran ellos mismos, ellos no consideran absolutamente a nadie, no tienen consideración de nadie, no piensan en nadie, solo piensan en ellos, son ellos y después ellos otra vez. Esta mansedumbre a la que está hablando el apóstol Pablo aquí abarca todos estos 3 puntos que mencioné. Y Pablo también habla de templanza o de dominio propio. Y una persona con dominio propio es alguien que se restringe de las pasiones y de los apetitos carnales. Repito, una persona con templanza o con dominio propio es alguien que se restringe de las pasiones y de los apetitos carnales. Y yo le decía ahorita, ¿tomar vino es malo? Te dirá, no, pero es que yo no le veo maldad a eso. Bueno, una persona con dominio propio entiende y sabe que aunque hay cosas que no son pecados de por sí, sabe que para él lo son y que no lo puede hacer. No solamente porque le hagan daño a él, sino porque puede hacerle daño a otro. Una persona con dominio propio sabe cuándo lo puede hacer y cuándo no lo puede hacer. Y él mismo dice, no, yo no voy a hacer eso. Él mismo dice, a mí me gusta tal cosa, pero yo no puedo hacer eso. Porque cuando yo hago eso, yo como que me siento medio sabroso. Y esa sabrosura que yo siento como que me lleva a... No, yo no puedo seguir haciendo eso porque voy a caer en un momento en cierto pecado y yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Eso es una persona con dominio propio. La pregunta sería, pastor, ¿y hay cristianos con dominio propio? ¿Deberían? Porque si este es el fruto del Espíritu y se supone que los cristianos tienen al Espíritu Santo y es el fruto no de los cristianos, no dice, y el fruto de los cristianos es, no es eso que dice, es el fruto del Espíritu. Es evidente que una persona sin Cristo, entonces es una persona que vive bajo el fruto de la carne. Y un creyente entonces debe vivir ¿bajo qué? Bajo el fruto del Espíritu. Es una persona guiada por el Espíritu Santo. Debe ser una carta leída que los demás vean, lean y glorifiquen a Dios a través de esa persona. Debería ser así. Entonces para eso nosotros debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos de nosotros mismos y examinarnos para que nosotros nos demos cuenta cuando no somos así y podamos hacer los ajustes que debemos hacer para nosotros vivir siempre para agradar a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Porque nosotros no somos lo que decimos. No es verdad. Usted no es lo que usted dice. A usted le preguntan que quién es usted y se va de boca. Usted me pregunta a mí quién soy yo y yo le voy a empezar a decir, no, un hombre buen mozo, ya, fracasé ahí. Usted lo ponen a describirse a usted y usted va a describir un idealismo suyo que no es real. Nosotros no somos lo que decimos.
Porque nosotros no decimos las cosas negativas de nosotros. Nosotros no decimos que tenemos lucha con el pecado. Nosotros no decimos que muchas veces nosotros temblamos ante la tentación. Nosotros no decimos que si nosotros estamos en pie es por pura gracia y misericordia del Señor. Porque si fuera por nosotros estuviésemos en otro lugar. Nosotros no decimos la verdad de nosotros mismos. Nosotros no somos lo que decimos. Nosotros somos lo que hacemos. Tú eres lo que tú haces. Por eso es que cada árbol da su fruto y es conocido por los frutos. Y tus frutos son tus acciones, son las cosas que tú haces. En los versículos, entre los versículos 68 y 69 del capítulo 6 de nuestro texto de Juan, Pedro dice, hemos creído. Y ese hemos creído haciendo alusión a lo que es el nacimiento espiritual. Pero Pedro también dice, Señor, ¿a quién iremos? Que tiene que ver con el carácter del creyente. La fe de los verdaderos creyentes resulta en un compromiso continuo de lealtad a Cristo. Es un compromiso continuo de lealtad. Mi lealtad a Cristo. Yo como cristiano, yo como creyente debo ser leal a Cristo. Tu lealtad a Cristo entonces no se escucha con las palabras, sino que se ve en el día a día, en la forma en la que tú reaccionas, en la forma en la que tú vives, en la forma en la que tú te comunicas, en la forma en la que tú hablas, en la forma en la que tú trabajas, en la forma en la que tú haces todo lo que encierra tu vida. Eso dice si tú eres leal o no eres leal a Cristo. Cuando tienes que tomar una decisión y la tomas pensando y tomando en cuenta lo que la palabra de Dios enseña, tu lealtad debe reflejarse. Y debe reflejarse no en lo secreto. Es algo público, donde todo el mundo debe saber que tú vives para Cristo, donde la imagen de Cristo debe ser engrandecida en la mente del que te ve, porque el que te ve sabe que tú vives para la gloria de Cristo. Es verdad que Cristo nos escogió como Cristo escogió los 12, y entre los 12 había uno que era diablo, y las consecuencias de ser diablo eran terribles, y eran terribles porque leímos que las mismas escrituras nos dicen que el que iba a traicionar a Cristo le era mejor no haber nacido. Así algunos son puestos en las iglesias locales como instrumento de Satanás. No persiguen a Cristo y su gloria. Su deseo e intención es todo lo opuesto a Cristo. ¿Y están en la iglesia, pastor? Sí, están ahí. Están pero no son. Tienes que saber que el creyente es aquel que tiene toda su vida enfocada en Cristo. Es aquel que peca y ese pecado produce dolor. No se deleita en el pecado. Vive frustrado porque él no comprende cómo es eso de que Dios lo perdonó, cómo es eso de que Dios lo salvó, cómo es eso de que Dios lo libró del pecado, pero él vive una lucha constante con el pecado. Siempre viviremos con esa tensión. Eres salvo del pecado, Cristo te libró de las garras del diablo, de las garras del infierno, pero aún tú vives una lucha constante con el pecado. Y debes vencer al pecado en tu cuerpo. Debes vencer el pecado en tu cuerpo. No es una excusa esto para que tú digas, no, yo soy así como yo soy así porque yo soy un pecador y yo todavía tengo una lucha con el pecado. No, por eso es que yo peco y como yo peco por eso. Que me diga alguien aquí que no peca. No, eso no es una justificación. Tú debes vencer el pecado en tu cuerpo. Y cuando tú seas vencido por el pecado, entonces tú debes sentir vergüenza y tú debes humillarte bajo los pies de Cristo. Tú debes temblar ante el deseo de pecar y decidir no hacerlo. Al final decidir no pecar. Yo lo elegí a ustedes y uno de ustedes es un diablo.